Listo. Ahora sí. Listo. Eh, el tema que nos toca hoy día es el tema 2: crecimiento, desarrollo y formación de la oclusión. Este tema es muy importante porque es un tema que va a ser una base para que podamos realizar procedimientos protésicos relacionados con lo que es la rehabilitación oral en un paciente adulto. ¿Ya? Tal vez muchos digan, pero ¿cómo podemos, nos puede ayudar a conocer sobre el desarrollo que principalmente se da en la, como vamos a ver, en la vida intrauterina, en la etapa de la infancia, la adolescencia, hasta poder llegar a lo que es un adulto? Nuestra oclusión va a sufrir constantes cambios, ¿ya? Y es importante conocer todos estos cambios, todo este desarrollo, crecimiento y formación de la oclusión, para que cuando atendamos a pacientes adultos y tengamos que rehabilitar su oclusión, podamos entender por qué esta persona tiene una determinada oclusión cuando le estoy haciendo una revisión, cuando estamos realizando un diagnóstico. Y entendiendo por todo lo que ha tenido que pasar desde la vida intrauterina hasta que llegue ese momento y podamos observar una determinada oclusión en el paciente, podamos entender y poder dar un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Para poder entender un poquito mejor, voy a valerme de un refrán que han debido escuchar muchos de ustedes, de un filósofo griego que era Cicerón. Él decía, por ejemplo, que hay que conocer el pasado para entender el presente y cambiar el futuro. Podemos usar esta frase de este filósofo como una analogía a lo que ahora estamos hablando. Para poder hacer un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento en un paciente y rehabilitar su oclusión correctamente, tenemos que entender de cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se forma la oclusión. ¿Ya? Eso a manera de una introducción a este tema. Y entonces nos adentramos en el tema en sí mismo. Cuando hablamos del desarrollo, crecimiento y formación de la oclusión, tenemos que hablar, vamos a hablar mucho sobre lo que es la relación entre forma y función. Seguramente este término no es algo nuevo para ustedes porque en anatomía, en fisiología se habla mucho sobre la forma y función, la estrecha relación que existe entre estos dos conceptos que antiguamente se manejaban de forma muy separada. No se conocía la relación íntima que existe entre estos dos conceptos, pero ya actualmente son conceptos que ya no pueden manejarse de forma separada. Uno afecta al otro. La forma siempre va a afectar a la función y la función también va a afectar a la forma. Vamos a ver que en el desarrollo, formación, crecimiento de la oclusión, la relación entre la forma y la función de los distintos componentes anatómicos por los cuales está formado todo lo que es el sistema estomatognático es totalmente dinámica y esto va a influir de una manera muy notable en lo que es el desarrollo de la oclusión. Aquí tenemos, por ejemplo, unos gráficos con los cuales les quiero ejemplificar esto que estamos hablando. Vamos a ver que tanto la forma y la función se van adaptando cada uno a los cambios que implica el crecimiento del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme va creciendo la persona, el individuo, la forma y la función van a ir cambiando con el pasar del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos el cráneo, el dibujo de un cráneo de una persona adulta. Y en acá tenemos el cráneo de una persona o de un feto o de un recién nacido, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias pueden encontrar entre ambos? A la vista podemos encontrar que existen muchas diferencias
En especial podemos observar tal vez más la forma. La forma, por ejemplo, del cráneo de un individuo adulto tiene estas características. Si se fijan, la dimensión longitudinal o la dimensión vertical es mucho mayor en relación a a la dimensión o a la distancia transversal. En cambio, en un feto, en un recién nacido, la dimensión horizontal es también muy amplia, es casi podemos decir, es tanto la dimensión vertical como la dimensión transversal son similares. Entonces va a tener una cabecita así como redonda, ¿ya? Y otros aspectos también que tal vez no se notan a la vista son, por ejemplo, la diferencia que existe entre la articulación temporomandibular. En el adulto, la cavidad glenoidea es más pronunciada, el cóndilo de la mandíbula también es mucho más voluminoso y en cambio en un recién nacido, en un feto, la cavidad glenoidea es de menor profundidad y su cóndilo no es tan pronunciado. Entonces, esto también se relaciona mucho con la función que la persona tiene cumple en esos momentos. En una persona adulta ya está desarrollado o ya puede realizar todo tipo de movimientos. En cambio, en una persona de esta edad, solamente realiza ciertos movimientos principalmente anteroposteriores, propulsivos. Por ejemplo, un recién nacido principalmente va a hacer el movimiento de succión, que son movimientos de tipo propulsivo anteroposteriores. Entonces, la forma que tiene la cavidad glenoidea va a facilitar ese tipo de movimientos. ¿Ya? Ahora, otro aspecto que podemos citar, otro ejemplo, es en cómo va cambiando la inclinación y la posición de lo que es el plano oclusal. En acá, por ejemplo, vamos a ver que este plano oclusal es de un recién nacido. Esto que estoy señalando es el plano oclusal de un recién nacido. Y vemos que esto, si se fijan, está casi a la altura o a nivel de la articulación temporomandibular. Conforme va creciendo el individuo, el plano oclusal tiende a bajar de nivel con relación a la articulación temporomandibular y también su inclinación se va pronunciando más hacia adelante y hacia abajo. De tal forma que en una persona adulta, el plano oclusal está por debajo del nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, esto es un ejemplo de los cambios que van suscitándose con el crecimiento de un individuo en lo que es la forma y la función de estos órganos que forman parte del sistema estomatognático. Entonces, voy a ir pasando las diapositivas. Si tienen alguna consulta en algún punto, pueden también realizarlo a través del micrófono. Lo activan nomás y pueden consultar. Ahora, vamos a hablar sobre la cuarta dimensión en lo que respecta al desarrollo, formación y crecimiento de la oclusión. ¿A qué nos referimos como la cuarta dimensión? Primero hablemos de las tres dimensiones que todos conocemos, que son comúnmente más usados, las dimensiones o parámetros para los tratamientos protésicos, que en sí no se refiere a otra cosa que sino a los planos anatómicos que también ya han estudiado en anatomía, por ejemplo, los tres planos del espacio. Este es el plano horizontal, el plano frontal y el plano sagital. El plano horizontal, si recuerdan, divide al cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior. El plano frontal divide al cuerpo en dos partes, anterior y posterior. Y el plano sagital lo divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Estos tres parámetros o estas tres dimensiones son los que comúnmente conocemos que se aplican en temas anatómicos. Pero cuando estamos hablando del crecimiento, desarrollo y formación de la oclusión, no solamente nos vamos a basar en estos tres planos del espacio, sino vamos a hablar de un cuarto plano o una cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión que influye
mucho en lo que es el desarrollo de la oclusión es el tiempo. Para poder ejemplificar esto, para poder entender esto, vamos a explicarlo a través de un ejemplo. ¿Qué piezas dentarias son estas? A ver, ¿quiénes los reconocen fácilmente? Son incisivos centrales, doctor. Muy bien. Incisivos, doctor. Centrales que han erupcionado recién. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Vemos que la corona clínica todavía es muy corta, todavía no ha erupcionado hasta el nivel del cuello. También principalmente podemos ver por la manifestación de estos mamelones, que son los 3 mamelones a través de los cuales se desarrollan los incisivos. Entonces, cuando clínicamente observamos a una persona a una determinada edad, vemos que estos mamelones es normal o está dentro de los parámetros fisiológicos que esté presente en personas, por ejemplo, desde los 6, 7 años, que es la edad de erupción de estas piezas dentarias, hasta incluso los 8 años. Entre 6 a 8 años podemos ver que es normal observar estos mamelones. O también denominado flor de lis, ¿ya? Es otro nombre también que se le coloca a estos mamelones, flor de lis, porque es parecido a la flor de lis, claro, en sentido invertido en este caso, como que los mamelones fueran los pétalos de esta flor. Entonces, en una determinada edad, como les decía, clínicamente, es normal, es fisiológico observar esta flor de lis entre los, digamos, 6 hasta los 8 años. Pero si observamos en un paciente que ya tiene, por ejemplo, 9 años, 10 años, 12 años, e incluso hay casos en los cuales se observa todavía la presencia de la flor de lis a los 20 años, claramente nos muestra ya que esto es un aspecto patológico. Entonces, no sé si ahí se dan cuenta que a una determinada edad observar una característica anatómica es considerado fisiológico, pero cuando observamos la misma característica anatómica en una edad mucho mayor, ya se considera patológico, porque fisiológicamente la flor de lis, a través del desarrollo de la oclusión y de una correcta relación interoclusal entre incisivos superiores e inferiores, normalmente, fisiológicamente, la flor de lis se desaparece, se va desgastando por, por la relación de lo que es la guía incisal, que más adelante van a entender mucho mejor, que principalmente se refiere a la relación que existe entre los incisivos superiores e incisivos inferiores. Entonces, normalmente a los 9 años, esta flor de lis debería desgastarse y cuando vemos a un paciente a los 12 años o más de 12 años, vamos a ver que esta flor de lis ya no existe, sino que el borde incisal ya es completamente horizontal. Entonces, a esto se refiere la cuarta dimensión del tiempo, que influye en lo que es la forma y la función de los diferentes órganos del sistema estomatognático. ¿Ya? Entonces, para una mayor comprensión, vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Vamos a dividir en 3 partes. Primero, o en 4 etapas, perdón. ¿Ya? Todo lo que es el desarrollo, formación y crecimiento de la oclusión, lo vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es la etapa prenatal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué cambios ocurren? ¿O cómo se va desarrollando la oclusión desde la vida intrauterina? La segunda etapa, vamos a hablar de la etapa postnatal, después del nacimiento. La tercera etapa, hablaremos sobre cómo se desarrolla la oclusión durante la erupción de los dientes temporarios. Y la última etapa, que es la etapa más compleja, más larga y que al final ya nos va a dar una oclusión definitiva, es la etapa de la dentición permanente. Entonces, para una mayor comprensión lo vamos a estudiar en estas 4 etapas. Entonces, empezamos con la primera etapa,
el crecimiento y desarrollo de la oclusión en la etapa prenatal. A ver, ahorita pasamos. Ya. Entonces, nos vamos a remontar al sexto mes de vida intrauterina. En este sexto mes de la vida intrauterina, según investigaciones que se han realizado mediante diferentes equipos como el ultrasonido o las ecografías, se ha podido determinar que ya existen vestigios del desarrollo de la oclusión. ¿Y cómo se manifiesta esto? En estos estudios de ultrasonido especialmente, ya se han podido observar en la zona de los maxilares, tanto superior e inferior, el desarrollo de ciertas piedras dentarias o el inicio del desarrollo y en particular la calcificación de las cúspides de los primeros molares permanentes. Ya se observa ya en la vida intrauterina esto, y esto ya es como un inicio del desarrollo y formación de la oclusión, que ya más tarde ya se manifiesta, ¿no? En la vida postnatal, ya con la dentición temporaria y permanente. Entonces ya existe ya este tipo de desarrollo en la vida intrauterina. Y en el libro nos menciona una frase que nos dice que al observar esta calcificación de las cúspides de los primeros molares permanentes, dice que estas piedras dentarias están lejos en el espacio y lejos en el tiempo. Esta frase se refiere, cuando se dice que está lejos en el espacio, se refiere a que desde ese lugar en el cual se encuentran los vestigios de la formación de los primeros molares permanentes hasta, hasta la cavidad bucal, donde finalmente tiene que erupcionar y llegar a estar en contacto con sus antagonistas y con sus piedras vecinas, existe un espacio considerable. Ya por eso a eso se refiere lejos en el espacio. Y lejos en el tiempo se refiere a que desde esta vida intrauterina hasta la edad en la cual erupcionan los primeros molares permanentes, ¿cuántos años pasan? Ver, ustedes que han estudiado anatomía dentaria y han estudiado seguramente la cronología de la erupción. ¿A qué edad erupcionan los primeros molares permanentes? 6 años. ¿Qué? 6 años. 6 años, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese término de lejos en el espacio y lejos en el tiempo, a que todavía van a faltar 6 años y algunos meses para que esta pieza dentaria complete su formación y finalmente erupcione y ya llegue a cumplir su función con las piedras antagonistas y con las piedras vecinas. A eso se refiere ese término, esa frase. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida intrauterina, la etapa prenatal. Y aquí vemos, ¿no? Señalado la formación ya de las cúspides o la calcificación de las cúspides de los primeros molares permanentes. Algo muy importante también que debemos de mencionar acerca de la forma y de la función en cuanto a la morfología, es que la morfología va a cambiar de acuerdo a la funcionalidad. Es así, por ejemplo, que en la vida fetal, en comparación a la vida o a las características anatómicas de una persona adulta, vemos que debido a al tipo de funcionalidad que presenta el feto, tiene ciertas características anatómicas, es todo su sistema estomatognático. Solamente en la vida fetal, el único movimiento que realizan es un movimiento antero-posteriores de succión. Ya en la vida prenatal, el niño ya aprende lo que es el reflejo de la succión, o el feto, en este caso, ya aprende este reflejo a través de que se succiona el dedo, cosa que cuando ya nace, se da el nacimiento y le acercan el bebé a su mamá, entonces ya automáticamente puede realizar la succión, ¿no?, de la leche materna. Entonces,
Como tiene solamente este tipo de movimientos, la articulación es muy poco desarrollada, la cavidad glenoidea es muy poco profunda, casi plana, y el cóndilo del temporal todavía está en desarrollo y en crecimiento. En cambio, ya en una persona adulta, la morfología de la ATM es completamente diferente debido a que las funciones también son ya más complejas, ya tiene todos los tipos de movimiento, ya realiza. Entonces, esto claramente nos muestra que la función cambia la forma de todos los componentes del sistema estomatognático. Es así que la articulación, no solamente la articulación, los músculos, los huesos y otras estructuras no tienen relación con la forma que va a adoptar un adulto. Es completamente diferente todos estos componentes en un feto que en una persona adulta. Y esto se debe al tipo de función que realiza. Pasamos a la siguiente etapa del crecimiento y desarrollo de la oclusión, que es la etapa postnatal. Entonces, esta etapa se inicia con el nacimiento del niño, y vamos a ver que en esta etapa postnatal, la relación forma y función va a adquirir una importancia más fundamental todavía que en lo que era la etapa prenatal. Ya va a influir de una manera más decisiva, de una manera más notoria, la forma a la función, y la función también va a influir de la misma forma a la forma. Es así que cuando una persona nace, lo primero que tiene que desarrollar son funciones vitales para poder sobrevivir en este nuevo tipo de mundo, podemos decir, a la cual entra el niño al nacer. Ya sabemos que cuando está viviendo en el vientre de la madre, está viviendo en el vientre de la madre, en la placenta, en un medio líquido, pero ya cuando nace, ya es otro tipo de vida, ya no se va a alimentar a través del cordón umbilical. Entonces, las primeras funciones que manifiesta el niño va a ser el llanto y la succión. Y principalmente vamos a considerar lo que es la succión, porque la succión ya es como el primer movimiento también que ya realiza en la vida postnatal el niño. Entonces, debido a este tipo de funciones que empieza ya a realizar de manera más notoria, más continua el recién nacido, la ATM va a empezar a adquirir características anatómicas que le van a permitir realizar correctamente esta succión. Es así, por ejemplo, que en esta etapa, en este periodo, la articulación temporomandibular, todavía su cavidad glenoidea no va a ser muy profunda, muy pronunciada. El cóndilo de la mandíbula tampoco es muy pronunciado, y esto va a facilitar que el niño recién nacido pueda realizar fácilmente estos movimientos de tipo horizontal o movimientos de propulsión propiamente dicho, que van a facilitar la succión de su alimento, de la leche materna. Por ejemplo, nosotros, estos movimientos ya no es tan fácil realizarlo, la succión. ¿Por qué? Porque las características de la morfología de la articulación temporomandibular también ya es diferente. Tenemos una cavidad glenoidea más pronunciada, el cóndilo del temporal o el cóndilo de la mandíbula de la misma forma es más pronunciado, y ya no nos permite realizar de manera más fácil este tipo de movimientos. Entonces, los principales movimientos que realizan los recién nacidos, cuando todavía no han erupcionado ninguna pieza dentaria, son movimientos principalmente antero-posteriores. A estos movimientos que realiza el recién nacido también se les denomina movimientos óptimos de la articulación temporomandibular. Entonces, estos movimientos óptimos son los que realiza
desde que se empieza a formar la articulación temporomandibular. Es decir, ya desde la vida intrauterina, los movimientos óptimos de la ATM ya se empiezan a realizar. Principalmente estos movimientos se refieren al movimiento de apertura, cierre y principalmente el movimiento de propulsión, que va a ser el más notorio, el que va a ser más activo en esta etapa. Entonces, los movimientos de apertura, cierre y de propulsión se mantienen, son propios de la articulación temporomandibular y se van a mantener hasta la edad adulta. Ya incluso a la edad en donde ya se van a iniciar otro tipo de movimientos, como los movimientos laterales, que ya necesitan un mecanismo protector, que es la desoclusión, que también es un término que seguramente es nuevo para ustedes, pero lo vamos a explicar más adelante. ¿A qué se refiere la desoclusión? Pero ya, entonces lo que tenemos que aquí diferenciar para poder, digamos, ir entendiendo es que durante la etapa prenatal y la etapa postnatal, antes de que erupcionen las piedras dentarias, los principales movimientos que va a realizar el individuo van a ser los movimientos de apertura, cierre y principalmente de propulsión. ¿Ya? Cuando ya empiezan a erupcionar las piedras dentarias, ya se van a dar los otros tipos de movimientos que son movimientos laterales, que más adelante ya los vamos a estudiar de una manera más detallada y también vamos a hablar de lo que es la desoclusión. ¿Ya? Son términos nuevos, pero voy a tratar de explicarles en cada punto. Ya ahorita no les he explicado eso porque más adelante habla sobre estos, sobre la desoclusión principalmente. Entonces, como verán, hay una programación perfecta del organismo, ya en cuanto a lo que es la forma, la función. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación y el desarrollo del organismo, también está programado de manera muy perfecta, de tal forma que esto engrana en el desarrollo tanto de la forma y de la función. Cuando hablamos de lo que es cómo va variando la alimentación en el ser humano desde que nace, vemos que el ser humano va a pasar de una etapa en la cual su principal alimentación está basada en una dieta líquida, que pasa después a una edad en la cual su alimentación ya es una dieta semisólida, hasta poder llegar a una alimentación de tipo sólida. Y según los cálculos que se hace en medicina, hasta los 6 meses, el recién nacido debe ser su alimentación principalmente líquida, y según las recomendaciones es que sea principalmente la leche materna, ¿no? Después de los 6 meses, que ahí coincide perfectamente con lo que es el inicio de la erupción de las piedras dentarias, que según la cronología de la erupción empieza a los 6 meses, entonces el niño ya va pasando a una dieta semisólida. Esto aproximadamente es entre los 6 a 12 meses. Y posteriormente, después de esto, ya cuando se completa la erupción de las piedras dentarias, que es a los 24 meses, 12 a 24 meses, la dieta ya es principalmente sólida. Entonces, de esta forma, esto va coincidiendo perfectamente con el desarrollo de lo que es la forma, la función, en lo que respecta a todos los órganos que van a llegar a influir en lo que es la oclusión en el ser humano. A partir de los 12 meses ya es una dieta principalmente sólida, ¿ya? Entonces, de esta forma, hay una armonía entre el desarrollo de la forma y de la función. Ahora vamos a hablar un poco más ya adentrándonos a lo que es la oclusión. ¿Cuándo se considera que ya existe oclusión o que se inicia la oclusión propiamente dicha en la persona?
Ya todo lo que hasta ahora, hasta antes de los 6 meses de edad, hasta antes de que erupcionen las piedras dentarias, vemos el desarrollo de la oclusión, pero no como una oclusión propiamente dicha, porque cuando hablamos de oclusión, que seguramente el doctor Eckhart ya les ha hablado la anterior semana para adentrarles al capítulo, oclusión no es un término propio solamente de la odontología, es un término también que es usado en otras áreas y hasta en la vida común. Cuando, por ejemplo, decimos, por favor, cesar la puerta, en vez de usar, por ejemplo, el término cesar, podemos también usar el término ocluir. Muchos lo usan. Podemos decir, por favor, ocluí la puerta, que sería como un sinónimo tal vez no muy adecuado de cesar la puerta. Entonces, ocluir básicamente se refiere al contacto entre las piezas antagonistas, superiores e inferiores. Entonces, hasta antes de los 6 meses, como no han erupcionado las piedras dentarias, no hay una oclusión propiamente dicha, sino podemos decir que hay vestigios de lo que va a ser la futura oclusión. Ya hemos estudiado cómo se va desarrollando las piedras dentarias, ya, pero en la vida intrauterina, y cómo estos movimientos o la función y la forma de la articulación temporomandibular también van influyendo en lo que es el desarrollo en el niño. Pero ya cuando inicia la oclusión propiamente dicha, es a los 6 meses, cuando ya erupcionan las primeras piedras dentarias. Y esto inicia con lo que es la formación del trípode oclusal. Entonces, ¿qué es el trípode oclusal? El trípode oclusal es el primer vestigio de la oclusión propiamente dicha. Y cuando se establece con la erupción de los incisivos centrales superiores e inferiores. ¿Cómo está formado el trípode oclusal? Está formado por ambas articulaciones temporomandibulares y los 4 dientes anteriores. A eso denominamos el trípode oclusal. Tri viene de 3 puntos de apoyo, ¿no? Trípode es como 3 pies significa, ¿no? Su significado, digamos, el significado de esta palabra, ¿no? Entonces son 3 puntos de apoyo que ya nos da el primer vestigio de lo que es la oclusión propiamente dicha. A eso se refiere el trípode oclusal. Entonces, esto ya se inicia con la erupción de los 4 incisivos superiores, o sea, 2 incisivos superiores y 2 incisivos inferiores. ¿Ya? Eso es muy importante esto, el trípode oclusal. Entonces, cuando ya se forma el trípode oclusal, van a ocurrir cambios importantes en lo que es el desarrollo y la formación de la oclusión. Van a ocurrir, por ejemplo, cambios anatómicos. Estos cambios anatómicos básicamente se van a observar en que va a aumentar el desarrollo del tubérculo cigomático. Ya, el tubérculo cigomático, a ver, para ver si nos están durmiendo, ¿en qué hueso está el tubérculo cigomático? A ver si han estudiado anatomía. Miren, ya están durmiendo. En el hueso maxilar. En el hueso maxilar. Hueso temporal. El hueso temporal. Ajá, en el hueso maxilar no hay tubérculo cigomático. ¿Ya? En el hueso temporal es el tubérculo cigomático. O también llamado apófisis o tubérculo cigomático o tubérculo articular también se llama. ¿Ya? Entonces, con la formación del trípode oclusal va a aumentar el desarrollo del tubérculo cigomático. También van a haber cambios en los movimientos mandibulares. ¿Se acuerdan que antes de que erupcionen las piedras dentarias, los principales movimientos son anteroposteriores, ¿no? Hay, claro, apertura, cierre, pero principalmente son los movimientos anteroposteriores de propulsión. Ya con la erupción de o la formación del trípode oclusal, ya van a incluirse entre los movimientos de la mandíbula, movimientos con mayor frecuencia, los movimientos verticales ya van a ir aumentando en frecuencia. La apertura y el cierre ya van a ser movimientos más predominantes. Van a también a realizarse ya
los movimientos laterales que hasta ese momento el individuo no podía realizar. Pero ya con la erupción de la formación del trípode oclusal, ya inician los movimientos laterales. También van a darse movimientos protrusivos. ¿Ya? Entonces, estos tres tipos de movimientos ya se vuelven predominantes con la formación del trípode oclusal. Ahora, ¿qué cambios en las relaciones interoclusales nos produce el trípode oclusal? Es decir, la relación entre piezas antagonistas. Principalmente vamos a hablar acá en la relación entre incisivos superiores e incisivos inferiores. Y en acá es donde se habla mucho de lo que es la flor de lis. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la flor de lis? Que normalmente es considerado fisiológico que esté presente hasta una cierta edad, hasta los 7 años aproximadamente, u 8 años, exagerado, pero ya desde los 9 años para adelante, la flor de lis ya no debería observarse. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo se desgasta la flor de lis? Aquí en esta parte explica. Entonces, ¿qué cambios interoclusales ocurren con la formación del trípode oclusal? La relación de los incisivos inferiores sobre el plano inclinado que ofrece la cara palatina de los incisivos superiores, a esta relación que existe y a esta traslación que ocurre del borde incisal de los incisivos inferiores sobre la cara palatina de los superiores, le denominamos la guía incisiva. Y este movimiento nosotros hasta ahora podemos realizarlo. Cuando realizamos, por ejemplo, un movimiento de propulsión, hagan a ver ustedes en su caso un movimiento de propulsión, lleven su mandíbula sin hacer apertura hacia adelante, van a notar que los incisivos inferiores, su borde incisal, se desliza sobre la cara palatina de los incisivos superiores. Entonces, cuando ya se forma el trípode oclusal, ya se empieza a realizar este tipo de movimientos y de relaciones interoclusales entre estas piezas dentarias. ¿Y esto qué va a permitir? Esto permite que haya una inducción hacia céntrica. Es decir, que esto se refiere a que cada vez que la persona realice un movimiento de apertura, cuando realice un movimiento de cierre, esta relación entre estas dos piezas dentarias va a permitir que la mandíbula siempre vuelva a una posición cero, a un punto cero. Ya va a haber un punto inicial. Imagínense cuando no habían piezas dentarias, no había un punto donde la mandíbula podía regresar, un punto central. En cambio, ya a través de estas relaciones entre incisivos inferiores y superiores, podemos decir que los incisivos superiores van a guiar, al realizar el movimiento de cierre, van a guiar a los incisivos inferiores y a la mandíbula en sí para que vuelva a un punto cero, que más adelante vamos a llegar a conocer como oclusión céntrica, se llama eso. Va a volver a la oclusión céntrica. Entonces, a eso se llama inducción hacia céntrica, es decir, como una guía que le permite volver otra vez a su sitio original. Otro fenómeno, otro aspecto que se nota es que la formación del trípode oclusal y las relaciones interoclusales que se dan entre incisivos superiores e inferiores es el primer intento por determinar una dimensión vertical anterior. ¿Ya? Entonces, la dimensión vertical de la persona, especialmente del tercio inferior, está determinado por las relaciones incisivos superiores e inferiores. Entonces, esta relación entre estos incisivos, que todavía son temporarios, por eso se dice todavía como primer intento por determinar la dimensión vertical. ¿Cuándo creen que ya se determina completamente la dimensión vertical en una persona adulta? Con la erupción y con la relación interoclusal de los incisivos permanentes. Ya ahorita estamos hablando solamente de los temporarios. Lo tercero que ocurre en este aspecto es que va a existir una repetitividad durante los movimientos de cierre, que está muy en relación al primer punto.
Es decir, que ya la persona, gracias a que ya tiene los incisivos erupcionados, puede repetir ciertos movimientos de la misma forma, ya sea si lo realiza una, dos, tres, cuatro veces, puede repetir los mismos movimientos porque ya hay un punto central que podemos llamar como el punto cero, de donde se va a iniciar el movimiento, y cuando se realice el movimiento contrario, la mandíbula siempre ya va a tener un punto donde volver, un punto cero, un punto de inicio y un punto final donde poder terminar el movimiento. Entonces ya puedes repetir determinados movimientos, principalmente en este caso el movimiento de apertura y de cierre ya puede repetir. Entonces, estos tres cambios ocurren en lo que son las relaciones interoclusales. Continuamos. Entonces entramos a la tercera etapa, que es la etapa de la dentición temporaria. En esta tercera etapa, lo que vamos a ver ya más pronunciado es el descenso del plano oclusal. Es un fenómeno que ya se va a notar mucho más con la erupción de las piedras dentarias. Y vamos a ver que el plano oclusal va descendiendo en armonía o conforme van aumentando el número de dientes temporarios, hasta llegar a las 20 unidades de piedras dentarias por las cuales está compuesto toda la dentición temporaria. Vemos, por ejemplo, al un mes de vida después del nacimiento, vemos que el plano oclusal se encuentra todavía a nivel de la articulación temporomandibular. Pero vemos cómo va descendiendo el plano oclusal, de tal forma que cuando ya la persona tiene 5 años de edad, el plano oclusal ya se encuentra a este nivel. Se encuentra ya en un nivel por debajo de lo que es la articulación temporomandibular. Ahí vemos, ¿no? Los gráficos. Miren, por debajo. Este en el recién nacido. Este es el recién nacido que se encuentra en el mismo nivel de la articulación temporomandibular. En esta etapa todavía no hay dientes. Después va descendiendo más hacia abajo, cosa que a los 5 años de edad, cuando ya tiene toda la dentición temporaria, ya se encuentra por debajo de lo que es la articulación o del plano de la articulación temporomandibular. Y ya cuando tiene 20 años de edad está muy por debajo todavía, ¿no? Aquí está pintado de color verde. Entonces, los dientes temporarios, en esta parte algo que, digamos, tenemos que resaltar en lo que es la etapa de la dentición temporaria, es que los dientes temporarios se van a disponer en relación al plano oclusal de una forma perpendicular, ¿ya? De una forma perpendicular. Este es el plano oclusal y este es el eje de las piedras dentarias temporales, están en un plano perpendicular al plano oclusal. Entonces, esta disposición en las piedras dentarias temporarias tiene muchas funciones, ¿ya? Influye mucho en el desarrollo y crecimiento, no solamente de la oclusión, sino en el desarrollo cráneo-facial, como vamos a ver a continuación. Entonces, esta disposición va a permitir que exista una axialidad de las fuerzas. ¿A qué se refiere la axialidad de las fuerzas? Las fuerzas axiales son las fuerzas principalmente masticatorias que el niño desarrolla y que todas las personas presentamos. Son fuerzas funcionales de masticación, son fuerzas verticales que son paralelas al eje longitudinal de las piedras dentarias. Entonces, cuando tenemos las piedras dentarias temporarias presentes, sin ningún tipo de lesión y cumplen su función, entonces estas fuerzas axiales son transmitidas por las piedras dentarias a través de su ligamento periodontal a todo lo que es el hueso, tanto maxilar superior como maxilar inferior. Y en el caso del maxilar superior, esas fuerzas se transmiten a los otros huesos de la cara y del cráneo, de tal forma que esto va a influir en un correcto crecimiento y desarrollo de todo el macizo cráneo facial. Acá vemos un gráfico en el cual con un círculo está encerrado con una flechita que nos indica la dirección de las fuerzas axiales.
a las cuales son sometidas durante la masticación, durante los movimientos mandibulares, las piedras dentarias temporarias. Entonces, gracias a la disposición perpendicular al plano dorsal de esas piedras dentarias temporarias, esas fuerzas axiales son transmitidas a los huesos y esto va a permitir un correcto desarrollo y crecimiento de todo el macizo cráneo facial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? Lo que les quiero hacer reflexionar y pensar. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las piedras dentarias se pueden cariarse, cuando muchos, por ejemplo, extraen las piedras dentarias temporarias pensando que son piedras que no son muy útiles, están afectando el desarrollo y crecimiento de la oclusión, pero también están afectando el desarrollo y crecimiento del macizo cráneo facial. Ya no crece adecuadamente, porque ya no se transmite esas fuerzas axiales hacia los huesos. Entonces los huesos ya no se desarrollan correctamente. Entonces esta persona que tiene estos problemas ya va a tener también problemas en el desarrollo de los huesos y posteriormente ya va a tener, ya va a necesitar tratamientos ortopédicos y de ortodoncia. Entonces ahí está la importancia de las piedras dentarias temporarias en el desarrollo de la oclusión y el desarrollo del macizo cráneo facial. Aquí, por ejemplo, vemos los vectores de crecimiento. Estos vectores de crecimiento son estimulados por estas fuerzas axiales. Si estas fuerzas axiales no existen, no son correctamente realizadas, entonces tampoco son estimulados los vectores de crecimiento, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Otro aspecto muy importante en lo que es la dentición temporaria, esta tercera etapa, es la relación corono-radicular. Hay características muy particulares en la relación corono-radicular de las piedras temporarias que nos indican que la relación corona-raíz es de 3:1. Significa que de toda la longitud de una piedra temporaria, que en este caso está acá, es un diente temporario, de toda la longitud de la piedra temporaria, 3 partes corresponden a su raíz de la longitud total y solamente una parte corresponde a la longitud de la corona. Y esto es muy característico de las piedras temporarias que no existe, perdón un ratito, voy a conectar la batería, que no existe en las piezas permanentes. Por ejemplo, la relación corona-radicular en un molar permanente es casi de 1:1. La longitud de la corona es similar a la longitud de la raíz. Y en el caso de los dientes anteriores es de 1:2,5. Esto, por ejemplo, en los caninos permanentes, que son las piezas de mayor longitud. ¿Ya? Entonces vemos que la relación corona-radicular de los dientes temporarios es la mayor entre esos 3 piezas dentarias y esto va a favorecer a esa etapa del desarrollo de la oclusión de la siguiente forma. Como la corona está contenida o la raíz está contenida, 3/3 de la raíz está contenida dentro de la raíz, 3 partes de toda la longitud del diente, esto le va a permitir soportar las fuerzas axiales a las cuales está sometida. Y no solamente va a soportar las fuerzas axiales, sino también le permite soportar las fuerzas laterales también, sin presentar problemas periodontales ni presentar traumas de oclusión. En cambio, por ejemplo, si sometiéramos a este tipo de fuerzas a unos molares permanentes, este molar permanente ya tendría problemas periodontales y traumas de la oclusión. Por ejemplo, los molares permanentes solamente pueden soportar correctamente las fuerzas axiales y no así las fuerzas laterales. ¿Ya? En cambio, las piedras dentarias anteriores en caso de permanentes pueden soportar mejor las fuerzas laterales y no tanto las axiales. Pero una pieza temporaria puede soportar ambos tipos de fuerzas, tanto fuerzas axiales como laterales, sin tener ningún tipo de problema ni periodontal ni oclusal. ¿Ya? Entonces, esa característica le permite soportar todas esas fuerzas a las cuales va a estar sometida durante la etapa de la
del desarrollo de una etapa temporaria, de la dentición temporaria. Vamos a ver que cuando se completa la dentición temporaria, los movimientos laterales, en los movimientos de lateralidad, las relaciones oclusales van a cambiar. Entonces, aquí vamos a hablar ya de lo que es la desoclusión canina, ¿ya? Entonces, imagínense, quiero que se imaginen, terminan de erupcionar las piedras dentarias temporarias y el primer tipo de relación oclusal, así en conjunto, entre la arcada superior y la arcada inferior, durante los movimientos laterales, se va a dar lo que es la desoclusión canina. ¿Y qué es la desoclusión canina? Para entender mejor esto, les voy a mostrar un video para que podamos entender a qué se refiere la desoclusión canina y con eso yo les voy a explicar qué es la desoclusión canina. Entonces, la desoclusión canina se da durante los movimientos laterales, ¿ya? Movimientos de lateralidad de la mandíbula, y es ese fenómeno o esa relación que existe entre canino superior e inferior, que solamente van a contactar durante el movimiento lateral esas dos piedras dentarias, y todas las demás piedras dentarias entran en lo que se llama desoclusión, o sea, van a dejar de ocluir. Esto durante un movimiento de lateralidad. Solamente los caninos ocluyen. Todas las demás piedras dentarias van a entrar en desoclusión. A este mecanismo se denomina desoclusión canina. Entonces, una vez que erupcionan las piedras dentarias temporarias, durante los movimientos laterales, el primer tipo de relación que van a tener es la desoclusión canina. Pero, como los dientes temporarios son poco mineralizados, presentan mayor sustancia orgánica en su composición, en su estructura, entonces fácilmente van a presentar un desgaste. Entonces, conforme va a ir realizando el niño movimientos de lateralidad, sus caninos fácilmente se van a desgastar, rápidamente van a sufrir una atrición y de la desoclusión canina va a pasar a otro tipo de relación durante los movimientos de lateralidad. A esto le llamamos función de grupo posterior. Entonces, ¿qué es la función de grupo posterior? La función de grupo posterior se refiere a que durante un movimiento de lateralidad no solamente van a entrar en contacto los caninos, sino pueden entrar en contacto, en el caso de la dentición temporaria, ya van a entrar en contacto lo que es el primer molar temporario y tal vez el incisivo lateral incluso. Pero principalmente ya se refiere a las piezas posteriores. En este caso sería ya el primer molar permanente o temporario, y conforme se va a ir desgastando más las piedras dentarias, ya también va a entrar en acción lo que son los segundos molares temporarios. Entonces, una vez que pasamos esta etapa de función de grupo posterior, pasamos a otra etapa o otro tipo de relación durante movimientos de lateralidad, por favor no se olviden, que llamamos oclusión de balance bilateral, que es con la relación que va a finalizar la dentición temporaria o con la cual se va a quedar hasta que entremos a la dentición mixta y finalmente a la dentición permanente. ¿A qué se refiere a oclusión de balance bilateral? Se refiere a que cuando realizamos un movimiento de lateralidad, prácticamente ya no se va a producir una desoclusión en ningún sitio, sino que va a haber un contacto dentario de todas las piedras dentarias, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Eso vamos a verlo mejor en este videito, pero en este video, por ejemplo, no he podido conseguir de dentición temporaria. Esto es con prótesis totales, porque esta relación interoclusal en movimientos de lateralidad que se ha estudiado cómo se desarrolla en el ser humano, se lo aplica a la construcción de lo que son las prótesis totales. Cuando realizamos prótesis totales, tenemos que realizarlo de tal forma que cuando realice el paciente movimientos de lateralidad, todas las piedras dentarias tienen que entrar en contacto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si confeccionamos las prótesis totales para rehabilitar la oclusión en el paciente, tratando de devolverle, por ejemplo, la desoclusión canina? A ver, ¿qué me podrías responder? Es una cosa de lógica nomás esto. ¿Qué ocurriría, digamos, si
tratamos de que exista desoclusión canina, por ejemplo, en prótesis totales? ¿Quién podría responder? Y así ustedes pueden darse cuenta que estos conceptos que hemos aprendido en el desarrollo de la oclusión se pueden usar realmente en la confección y la rehabilitación protésica en pacientes adultos. ¿Qué ocurriría, digamos, si tratamos de devolver la desoclusión canina? Que solamente los caninos ocluyan y todas las demás piezas artificiales desocluyan. ¿Qué ocurriría? Se puede salir la prótesis. Muy bien. Habría un desbalanceo. Imagínense que haya presión solamente en un lado, del otro lado se van a saltar las prótesis y el paciente te va a decir, doctor, me has hecho mal las plaquitas y no te va a pagar. ¿No ve? Entonces, estos conceptos que tal vez nosotros, sé que la materia de oclusión es bien teórico, pero van a ver que es muy importante. Si entienden oclusión, van a poder hacer correctos tratamientos en todas las materias, en operatoria, en prótesis removible, en prótesis fija, en ortodoncia. En todas las ramas de la odontología entra la oclusión. Entonces, aunque es una materia muy teórico y árido, es muy importante saber, ¿ya? Entonces, como nos ha dicho nuestro compañero, entonces, cuando ya en la última etapa en la cual van a entrar los dientes, la dentición temporaria, es una relación de oclusión de balance bilateral. Entonces, tienen que recordarse estas etapas, porque van a ver que en la siguiente clase, cuando hablemos sobre la etapa de la dentición permanente, es muy diferente, no es lo mismo que en la dentición temporaria. Ya en la dentición temporaria, las relaciones interoclusales durante los movimientos de lateralidad inician primero con desoclusión canina, pero por el desgaste que fácilmente sufren estas piezas temporarias, va a pasar a función de grupo posterior y finalmente pasa a la oclusión de balance bilateral. Ya eso tienen que recordarse. Y claro, cada uno, y el significado, ¿no?, de cada uno de estos conceptos. Entonces, todo esto, finalmente, que el niño quede con la oclusión de balance bilateral es muy beneficioso para estimular el crecimiento y el desarrollo de los maxilares a través de lo que denominamos el bruxismo nocturno fisiológico. Ustedes deben saber que el bruxismo se considera como una patología, pero a esta edad, en los niños, cuando están en desarrollo, cuando están en la etapa de la dentición temporaria, el bruxismo es fisiológico. ¿Por qué? Porque va a estimular el crecimiento de todos los demás huesos, de todo el macizo cráneo facial. ¿Ya? Entonces, es normal que los niños a esta edad presenten bruxismo durante la noche, que rechinen sus dientes, porque eso está ayudando al desarrollo de los huesos. También saben por qué presenta bruxismo los niños a esa edad. Es porque a esa edad también existe mayor consumo de hidratos de carbono. Los niños a esa edad les gustan mucho los hidratos de carbono y ustedes saben que los hidratos de carbono proporcionan mayor energía, mayor estímulo al sistema nervioso y esto también da como consecuencia el bruxismo nocturno fisiológico, pero que a la final no es patológico, sino es algo fisiológico, es algo beneficioso para el desarrollo del individuo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a hablar del sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular, a diferencia de todos los otros componentes del aparato estomatognático, que como han visto, se van desarrollando conforme va creciendo el individuo y van cambiando en forma y función de manera muy armoniosa, ¿ya? Y ya existe un gran desarrollo tanto de todos los componentes, pero no así del sistema neuromuscular. En otras palabras, el sistema neuromuscular es el que más tarda en desarrollarse, o es el que va a desarrollarse de forma más tardía. No va a acompañar en el desarrollo de la oclusión a la misma velocidad, si quiere decirse, ¿no? Si podemos usar ese término, sino que lo va a hacer de manera más tardía. Cuando, por ejemplo, todos los otros componentes del aparato estomatognático ya están maduros, el sistema neuromuscular todavía va a estar inmaduro. Y esto tiene su razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tiempo especialmente de la dentición mixta,
va a evitar de que el paciente, la persona, detecte de forma consciente las múltiples interferencias a las cuales está sometido su cavidad bucal durante la dentición temporal, durante la dentición mixta. Cuando existe la dentición mixta, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto a alguna persona, a su hermanito, algún paciente que está haciendo el cambio de las piezas temporarias por las piezas permanentes. ¿Qué diferencia ustedes notan a simple vista? Por ejemplo, en un niño que solamente tiene dientes temporarios, en un niño que tiene dentición mixta y en un niño o adolescente que ya tiene pura dentición permanente. ¿Qué diferencia notarían? Principalmente entre la dentición mixta. Hay algo muy notorio ahí. Más o menos se da cuenta alguien de ustedes? Así a Un simple vista. caos oclusal. ¿Cómo? Un caos oclusal. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Max. Max, ya has estudiado, parece el tema. Sí, ocurre lo que es el caos oclusal. O sea, se refiere a que no va a haber un correcto alineamiento de las piezas dentarias. Si se fijan en la dentición temporal, todos los dientecitos, casi en el 100% de los casos, van a estar correctamente alineados. Va a haber una correcta relación interproximal, interoclusal. En las piezas permanentes también, cuando ha habido un buen desarrollo de los maxilares, tanto superior e inferior, cuando las piezas dentarias han sido correctamente cuidadas, ha habido un buen recambio entre piezas temporarias y permanentes. En las piezas permanentes igual hay una correcta alineación, pero en la dentición mixta hay un caos oclusal porque hay piezas que están erupcionando, piezas que están exfoliando, no hay un correcto todavía contacto interoclusal o interproximal, entonces hay un caos oclusal completo ahí. Entonces, si una persona, si su sistema neuromuscular estuviera a esa edad correctamente desarrollada, entonces la persona sentiría mucha molestia, constantemente sentiría molestia porque en este en este caos oclusal existen múltiples puntos de contactos oclusales prematuros, múltiples interferencias. ¿Ya? Y esto es molesto para la persona, por ejemplo, para una persona adulta. Si tuvieras, por ejemplo, ¿cómo les puedo hacer? Pueden darse cuenta de esto, es cuando, por ejemplo, le hacen una obturación a una persona y te hacen la obturación muy sobreextendida. Eso tú lo puedes notar rápidamente. Seguramente yo pienso que todos han tenido una experiencia de esas cuando le hacen una obturación. Si está sobreobturado y te termina la obturación y te dice ya hemos terminado, entonces tú muerdes y claramente puedes notar que tu pieza dentaria está sobreobturada. Incluso puedes darte cuenta, en menos de 1 milímetro, nuestro sistema propioceptivo puede darse cuenta cuando algo está aumentado. Entonces, eso ya es una molestia para la persona y le dice, doctor, no me ha hecho bien. Entonces, lo que el doctor tiene que hacer, el odontólogo tiene que hacerle un ajuste oclusal, tiene que, con papel de articular, desgastar la obturación que has realizado hasta que exista una correcta relación interoclusal, como era originalmente. En cambio, un niño durante la dentición mixta no puede notar esto porque su sistema neuromuscular todavía no está completamente desarrollado. Y eso es beneficioso porque si se hubiera desarrollado a la misma velocidad que los otros componentes, entonces el niño sentiría muchas molestias. Cada día, cada momento sentiría molestia durante la dentición mixta. Entonces, por esa razón, el sistema neuromuscular no acompaña al desarrollo de todos los otros componentes de la oclusión. ¿Ya? Entonces, con esto finalizaríamos lo que es esta primera parte de este tema. En la siguiente clase vamos a terminar de explicar el resto del capítulo, pero si tuvieran alguna consulta de lo que hemos hablado hasta ahora, entonces tenemos un tiempito para poder aclarar las dudas. Aunque ya nos hemos pasado del tiempo, pero si quieren, podemos aclarar algunas dudas si tuvieran. No sé si tienen Doctor, buen día. pregunta. Sí, dígame. Compañeros, buen día.
Doctor, sobre el bruxismo en Sí. personas mayores, en las noches hacen rechinar los dientes. ¿Por qué, doctor? En personas mayores ya es patológico, ¿ya? Y puede deberse principalmente, está relacionado con el estrés que las personas pueden tener. Es con problemas de tipo nervioso principalmente se va a relacionar el bruxismo, ya en personas adultas. Y eso ya trae consecuencias, ya trae problemas, por ejemplo, va a causar atriciones de tipo patológicas, problemas en la articulación temporomandibular, en los músculos también ya causa. Son principalmente de origen nervioso la causa del bruxismo. Y ya en edades, digamos, fuera de este rango ya se considera patológico. Solamente en esta edad se considera como algo fisiológico. ¿Y el tratamiento, doctor? El tratamiento ya es, digamos, otro tema ya. Eso van a aprender en otra materia. Ahorita un Ok, poquito más nos vamos gracias, a doctor. enfocar en el tema, nos vamos a enfocar en el desarrollo, crecimiento y formación de la oclusión. ¿Ya? En eso nos vamos a enfocar. Doctor, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Una pregunta, doctor. Durante la formación, para, digamos, a posterior a que sean los dientes temporarios, ¿por qué ocurriría una agenesia dental? Una agenesia dental. Eso ya Sí, principalmente ya se debería a factores de tipo genético, hereditario o a algún tipo de enfermedad que presente el paciente. Hay enfermedades generales que como un signo presentan la agenesia de unas piezas dentarias o de varias piezas dentarias. O incluso, por ejemplo, la anodoncia total, ¿no ve? Que seguramente han estudiado también en patología. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si tienen alguna otra consulta. Pero lo que les puedo recomendar es que puedan estudiarlo más todavía, este tema en el libro, ¿ya? Este tema está en el capítulo 2 del libro de Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral, ya de Alonso, de Aníbal Alonso. Eso ya está en el Classroom de la materia, de ahí ustedes pueden descargarlo y pueden estudiarlo más a profundidad este tema. ¿Está bien? Entonces, con eso finalizaríamos y ya los que han llenado el formulario, ya les he agregado al Classroom previa revisión en las listas oficiales que me han pasado de Cardex, ¿no? Tenemos 4 listas de los 4 paralelos, el A, B, C y D, y ahí he ido revisando. Y si alguno tal vez no le he agregado, posiblemente no esté en la lista. Había unos 2 estudiantes que no estaban en la lista que lo voy a hacer conocer a su representante para que les pueda informar de manera personal a ustedes y ustedes puedan solucionarlo. ¿Por qué no están en las listas? Solamente eran 2, pero ahora los que todavía no han ingresado a la clase, yo tengo en el Classroom, ahorita tal vez incluso les puedo mostrar que ya les he mandado a muchos y muchos no han aceptado la invitación. Del 100% han debido aceptar, esta mañanita he revisado, solamente han aceptado un 30% creo la invitación. Entonces tal vez no están buscando correctamente en su correo electrónico. Tiene varias bandejas el correo electrónico y tal vez no están buscando en todas las bandejas la invitación que ya les he enviado a través de su correo electrónico. Y ahorita a ustedes mismos les voy a mostrar, les voy a decir quiénes, por ejemplo, no han aceptado la invitación todavía. Y creo que están reclamando a su representante de que todavía no les he incluido. En realidad, a todos los que me han llenado el formulario, ya les he incluido en lo que es el Classroom. ¿Ya? Les voy a mostrar ahorita para que ustedes, a ver, algunos dicen, si no veo, no creo, dicen, ¿no? ¿O cómo dicen? Aquí está, miren. Aquí está, miren. Por ejemplo, esta persona ya está invitado, pero no ha aceptado. Es Alex Alberto Kawaya. Díganle que acepte la invitación. Sí, doctor, soy yo. No estoy incluido. Tienes que aceptar la Eso, buen día, doctor. invitación. Aquí también está Belu. Por ejemplo, aquí, mira, no he revisado bien. Tiene que hacer, voy a yo revisar otra vez sus correos electrónicos y les dije que tiene que estar por lo menos un nombre y un apellido tiene que estar en el correo electrónico.
Aquellos que no están, los voy a tener que eliminar o bloquear hasta que cambien su correo electrónico. Por favor, Belú 12 Doctor, sí, 12 tiene que cambiar su correo electrónico. sí, doctor, ya lo cambié y bueno, ya estoy incluida con el Entonces, correo que me dijeron Oye, con entonces nombre. tienes que eliminarlo, este correo. Tú puedes eliminar desde tu teléfono, eliminarlo este correo, ¿ya? Luego también Brian Canaviri, por ejemplo, no ha aceptado la invitación. Y así, miren, varios hay que no han aceptado la invitación. Evelyn Narda igual no ha aceptado. Fernando Carrasco, así. Entonces, son varios que no han aceptado la invitación todavía. Entonces, por favor, revisen correctamente el correo, ¿ya? Estamos haciendo así porque tenemos que hacerlo de acuerdo a las listas, ¿ya? Yo lo verifico, todo lo que me han mandado lo he verificado en la lista, después a los que estaban en la lista ya les he enviado la invitación. Ahora, los que todavía no han alcanzado a llenar porque ya lo he llenado o tal vez recién han llenado el formulario, tienen que esperar, lo voy a volver a revisar el formulario y luego lo voy a llenar. O caso contrario, a través de su representante, por favor, de curso, pueden enviarme también lo que es sus correos, los que faltan todavía. ¿Listo? Doctor, buenos El días. formulario todavía está habilitado, no lo he cerrado, ¿ya? Entonces lo voy a Doctor, volver a enviar ahora en la mañanita al Telegram para que otra vez lo llenen los que no han llenado. ¿Listo? por favor, Doctor, doctor. en mi caso he cambiado ayer en la noche porque había una reunión y de mí tenía mi nombre, mi apellido y un número. ¿Ya? Y yo lo he tenido que cambiar porque me han dicho que no tiene que tener ningún número. Y lo he cambiado y ya tengo otro correo, pero no estoy en oclusión. Ya elimina, Entonces, pero si mis pueden llenar el cuentas. formulario, les voy a volver a enviar el formulario. Entonces, lo pueden incluso, pero editar el correo y automáticamente se va a cambiar. No es necesario, digamos, de que si, por ejemplo, te has inscrito al Classroom con un correo y no tienes que o cambiar tu correo o hacer otro correo y después volver a inscribirte al Classroom, sino que al perfil de tu correo vas, lo cambias ahí como tiene que ser y automáticamente en el Classroom también se va a cambiar. Es lo que yo sabía, porque todo es automático cuando hablamos en red, todo es automático. Tú le cambias en tu correo, en todas las aplicaciones que estás con ese correo se cambian automáticamente. Es lo que sabía. Entonces, no es necesario que tengan que otra vez inscribirse al Classroom los que ya están inscritos. Solamente les digo que cambien. Si no cambian, les voy a tener que eliminar o bloquear. Eso nomás, por favor. ¿Listo? Ya, doctor, nos puede mandar de nuevo el formulario. Ahí Voy a voy a volver llenar. aunque ya están ahí en Telegram, pero como se llena, lo voy a volver a reenviar. ¿Listo? Ya, muchas Por gracias. favor, doctor. Muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos a la siguiente semana para concluir este capítulo. Que tengan un excelente día. Hasta luego a todos. Nos vemos. Hasta luego, doctor, se cuida. Hasta luego, doctor. Muy buenos días. Tengan un excelente día.